la gestión preventiva y eso es la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Para seguridad, nada es más importante que la prevención. Hablábamos que es fundamental prevenir los accidentes. La seguridad debe actuar de forma preventiva mucho más que reactiva. Les pido de antemano una disculpa si es que por rato se escucha entrecortado, se va la imagen, el video. Me avisan por favor si es que no se está viendo la presentación, se quedó estática, no se me escucha. Parece que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión. De todas maneras, siempre manténganme informado si es que hay problemas con la presentación para poder repetirlo en todo caso o ver la forma de mejorar la conexión, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, arranquemos con nuestro temita del día de hoy. Bien, partamos desde las definiciones. Peligro y riesgo son dos conceptos fundamentales en la gestión de la seguridad. La seguridad básicamente se trata de peligros y de riesgos y claro, su tratamiento, su respectivo control. Para poder nosotros hacer esta identificación y evaluación de ambos conceptos, tenemos que comprenderlos bien, saber diferenciarlos. No son lo mismo, ¿cierto? Hay que identificar correctamente qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Para que de esta manera el personal también lo entienda, también lo pueda aplicar de manera correcta la metodología que tú vayas a aplicar. ¿Listo? ¿Qué cosa es un peligro? Para la ISO 45001, que es la norma certificable en seguridad a nivel internacional, el peligro es toda fuente que tiene potencial para causar daños o deterioro a la salud. Eso es un peligro. La fuente con el potencial para provocarte un daño o un deterioro a tu salud. Bien, eso es el peligro. O sea, todo aquello que tiene la capacidad, la posibilidad de que te va a provocar algún tipo de perjurio, algún tipo de daño. El reglamento de la Ley de Seguridad en el Perú lo define como toda situación o característica intrínseca de algo, o sea, fuente, capaz de, con potencial de, ocasionar un daño a las personas, los equipos, los procesos, el ambiente. Eso es un peligro para el reglamento de la Ley de Seguridad. La situación, la característica de algo, que por sí solo no va a provocar el daño hasta que entre en contacto con otro elemento, que vamos a verlo ahorita. ¿De acuerdo? Todo aquello que tiene la posibilidad de poder provocarte una lesión que es parte de tu actividad o parte de la situación, del entorno donde te encuentras, a eso le vamos a llamar peligro. En cambio, el riesgo para la ISO 45001 es la combinación de la probabilidad de que un evento o la exposición a este peligro que estábamos definiendo eh, ocurra. Es la probabilidad de que ocurra ese evento. Aparentemente yo tengo esta situación que me puede provocar un daño y el riesgo es la probabilidad de que esto sí me provoque daño, de que esto sí me ocurra. Combinado obviamente con la severidad o la gravedad del daño que puede llegar a provocar. Ya cuando hablo de riesgo, ya no hablo solamente de la situación, sino de la probabilidad o la posibilidad de que vaya a ocurrir ese daño. El reglamento de la ley también lo define como la probabilidad de que un peligro se materialice dadas ciertas condiciones y genere algún daño a las personas o a los equipos o al ambiente. Bien, riesgo laboral de igual manera, sino que esto tiene que ver ya pues con el tema de justamente lo que es las actividades en el trabajo, ¿no? En el trabajo lo que puede provocar un accidente. Esas son las definiciones de peligro y de riesgo. Pueden parecer muy similares, de hecho están bastante relacionadas, pero no son lo mismo. Bien, la gestión de riesgos, hablando sí ya en términos generales, implica diferentes cosas. Hay una norma que te da ciertos lineamientos no certificable, que es la ISO 31000, que te da algunos alcances de cómo hacer una correcta evaluación de riesgos. Cuando uno habla de riesgos, no solamente se refiere a tema de seguridad, o sea, riesgos hay en todo. Me refiero a diferentes campos, están los riesgos financieros, los riesgos de proyecto, los riesgos estratégicos, los riesgos de soborno, etcétera. Desde el punto de vista del sistema de gestión, los riesgos no solamente tienen que ver con la integridad de la persona. Aquí en el curso lo vamos a ver orientado más a la parte de seguridad, obviamente, que es justamente lo que nos interesa en el curso. Pero hablar de riesgos es un concepto bastante amplio. Bien, y es importante la gestión de los riesgos, porque uno identificando estas situaciones, previniendo, anteponiéndose a lo que podría llegar a ocurrir, es como se van a establecer medidas mucho más efectivas que permitan justamente prevenirlo, que permitan justamente evitar que ocurra ese evento o reducir la exposición innecesaria a este tipo de riesgo. ¿De acuerdo? Bien.
Aquí tenemos las definiciones. Ingeniero, muy bien, yo mañana me toca capacitación, ¡plá! Le voy a poner esta diapo ahí y ya con eso el personal me tiene que entender. Ok, hagámoslo un poquito más sencillo. Bien, peligro y riesgo. Mira esta actividad. Fíjate, tenemos aquí a un señor haciendo trabajo en altura. Nota que este señor no tiene, bueno, está usando una escalera, no tiene casco, no tiene arnés por ningún lado, no está usando guantes, etcétera. De acuerdo, ya muy bien. Este señor está usando una escalera, está haciendo un trabajo en altura sin ningún tipo de medida de protección. Bueno, asumamos que la escalera está en buen estado, es nueva, ya es la única medida de protección que tiene. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros vemos una actividad así, muy probablemente nosotros asociemos esta acción, esta situación, a que va a ocurrir un accidente, que esta persona va a sufrir una lesión, esta persona va a morir por hacer una actividad así, expuesto a este nivel de riesgo. Pero actualmente en el Perú y en diferentes partes del mundo, tenemos personas que hacen trabajos en altura de esta manera o incluso en condiciones peores. Y no todos ellos han muerto. Algunos de ellos siguen trabajando todavía en las mismas condiciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que este peligro, esta situación, este trabajo en altura, que es un peligro, no se llega a convertir en todos los casos en la consecuencia, en este caso la lesión? Porque hay un evento intermedio entre ambos. Un evento que puede ocurrir como que puede que no vaya a ocurrir. Y ese evento intermedio, que en este caso viene a ser el evento de la caída, esta caída no siempre se da. Habrá personas que ya experimentadas y trabajando así sin medidas de protección, pero con bastante experiencia, hacen esto todos los días y nunca se caen. Como que habrá personas que de repente con menos experiencia lo hacen una sola vez, tambalearon y se cayeron. Y justamente este evento que no sabemos si puede o no ocurrir, pero sabemos que es una posibilidad y que esto va a conectar la situación con el daño provocado, a esto le llamamos riesgo. Porque decíamos que el riesgo es la probabilidad de que la exposición a un evento te provoque el daño. Esta es una situación, trabajo en altura. Si yo digo trabajo en altura, automáticamente mi mente ya está transportándome de que puede haber un daño, puede haber una lesión, fractura, muerte. Pero ¿qué pasa? Para que esto se transforme en esta lesión, tiene que ocurrir el accidente, que en este caso es la caída. Eso es el riesgo, ¿de acuerdo? Riesgo es similar a decir incertidumbre. No sabemos si va a pasar. Sabemos que es una posibilidad y debemos procurar de que esta posibilidad sea muy pequeña, sea mínima, que ojalá nunca ocurra, aunque sabemos que es posible que pueda llegar a ocurrir. No, ingeniero, pero yo estoy haciendo prevención porque se supone que no quiero que jamás ocurra. El riesgo jamás desaparece. El riesgo siempre está presente en una actividad. No, pero yo ya le hice, yo ya le hice firmar mis formatos, yo ya le di capacitación, yo ya le di EPP, yo ya puse mis barreras duras, lo que quieras. Y con eso has reducido significativamente ese riesgo. Muy bien. Pero la probabilidad de que vaya a ocurrir un accidente sigue latente ahí, sigue estando ahí. Probablemente sea más pequeña, sea un caso en un millón, quizás, sería lo ideal, pero de todas maneras la exposición está. De todas maneras es posible que pase un accidente. Claro, el trabajo preventivo es hacer que este riesgo sea muy pequeño, sea casi despreciable. Estemos convencidos de que vamos a trabajar con muy poca probabilidad de que alguien se vaya a accidentar, es lo que buscamos. Pero de todas maneras el riesgo nunca desaparece. Si yo no quisiera accidentes por caída de desnivel, por caída de altura, entonces, ¿qué hago? Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero ningún tipo de accidente, cero accidentes por trabajo en altura. Ok, no hagan trabajo en altura. Se acabaron los accidentes con altura. Nadie trabaja en altura. Ya no hay exposición a la situación. Elimina el peligro y ya no hay riesgo. Claro, ahora implementaré otras medidas de riesgo porque, por ejemplo, si esta persona tiene que hacer trabajo en altura para, qué sé yo, hacer ensamble de estructuras, ahora van a tener que ensamblarlas en el suelo y ahora tendrán que incluir una actividad de izaje, lo cual implica otros riesgos. O sea, en resumen, toda actividad conlleva sus peligros y conlleva sus riesgos.
algunos más grandes que otros, otros probablemente más pequeñitos, pero toda actividad y todo puesto de trabajo siempre tiene riesgos. Inge, yo soy de minería, montón de riesgos. Inge, yo soy del sector eléctrico, montón de riesgos. Inge, no, yo soy este contador, también tiene riesgos. No, pero yo solamente me quedo en oficina y en oficina también habrá riesgos. Probablemente chiquitos, sí. Muy poco probable de que puedas morir en una oficina, aunque nunca despreciable. Puede llegar a pasar algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el riesgo, es la probabilidad de que vaya a ocurrir el evento. Pero decíamos, según ISO 45001, que el riesgo no solamente tiene que ver con probabilidad, ¿no? Decíamos que es una combinación de dos factores. Entonces, siguiendo en esta misma línea del trabajo en altura, ahora imaginemos otro trabajador que también está haciendo labor en altura, pero esta persona está mejor equipada. Lleva su arnés. Bueno, acá está equivocado en la forma de poder usar la escalera. ¿Ok? Vamos a obviar esta parte, pero bueno, está mal esto. Está usando su arnés, casco, mejor entrenado, mejor equipado. Bueno, mejor entrenado, ahí ya empecé a dudarlo. Pero bueno, está trabajando al menos en mejores condiciones que el primer caso. Si yo pregunto, si yo pregunto, ¿esta persona tiene probabilidad o tiene posibilidad de que pueda llegar a caerse? ¿Tú qué pensarías? ¿Crees que haya posibilidad o probabilidad de que él se pueda caer? Inge está mal ubicado en la escalera, definitivamente sí. Ok, muy bien. Imagínate que sí está bien ubicado, sí está bien parado. ¿Tiene posibilidad o probabilidad de que se vaya a caer? Claro que sí, ¿verdad? Todavía tiene posibilidad. Ingeniero, ¿qué pasaría si de repente, no sé, está en la vía pública, un conductor borracho viene después de un fin de semana, choca el poste y el trabajador se cae con todo poste? Accidente. Porque él está anclado al poste, fíjate, está con su línea de vida, acá el poste. Si por algún motivo el poste se rompe y se cae, se va a accidentar. Dije, pero eso es muy poco probable, salvo que el poste sea de muy mala calidad o tenga tan mala suerte que venga un conductor a toda velocidad, que es poco probable, pero probable al fin y al cabo. O sea que existe el riesgo todavía, o sea que puede pasar. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya, de repente me exageré con ese. Digamos que, no sé, se resbaló, hubo un temblor, perdió el equilibrio, amarró mal la escalera y él se resbala y se cae. Y llega a caer. El poste está parado, pero él se cae. Él no va a terminar como el primer caso, porque en el primer caso decíamos que si él se cae en el pavimento, con heridas muy graves, probablemente muerto en el instante, pero esta persona está anclada, tiene aquí su punto de anclaje, por lo que si se cae, muy probablemente quede suspendida. Bueno, no es la misma imagen, obviamente, ¿no? Que esta otra situación, pero probablemente quede suspendido. No recibe el golpe en seco, su absorbedor de impacto de aquí va a romper, va a amortiguar bastante el daño de la caída, y claro, aún tenemos que hacerle rescate porque si se queda suspendido va a morir asfixiado. Pero ya hemos reducido significativamente la gravedad del daño, la severidad de las consecuencias. Y ahí entra el otro factor del riesgo, que decíamos que es una combinación entre la probabilidad de que ocurra con la gravedad de las consecuencias, la severidad o la gravedad de las consecuencias. Eso es entonces el riesgo. Yo hago mi labor en seguridad para evitar que esto vaya a pasar, no quiero que esto ocurra, pero sabemos que es una posibilidad, entonces, desde otro punto de vista, también aseguramos los medios para que, si es que acaso llegara a ocurrir, no debería, pero si es que acaso llegara a ocurrir, el daño que reciba el colaborador sea menor, sea más manejable, sea tratable, sea reversible. La muerte no la podemos revertir. Una amputación, una invalidez, no la podemos revertir. Un corte, bueno, quizás se pueda. Un golpe, una contusión, quizá podamos hacer algo. Nuestro trabajo es reducir ese impacto también. ¿Listo? ¿Queda claro hasta aquí con este ejemplo? ¿Sí? ¿Correcto, Julio? Muy bien. Sí, siempre va a estar el riesgo, ¿de acuerdo? Riesgo jamás es cero. Es más, cuando evaluemos ahorita los riesgos, vamos a dar cuenta que siempre empezamos desde uno, nunca en cero. No hay riesgo cero. Si quiero riesgo cero, no hago la actividad. Así de simple y sencillo. No quiero riesgo cero, no quiero ningún tipo de riesgo por esta actividad. Ok, elimina la actividad. Riesgo cero. No hay riesgos para esto. No, que igual se tiene que hacer. Entonces tienes que saber que asumes un riesgo.
y el riesgo siempre está presente. ¿De acuerdo? Siempre asociamos el riesgo a algo, obviamente, a un evento negativo, ¿no? No, yo no digo, por ejemplo, no, uy, he hecho bien mi trabajo y tengo riesgo de que me vayan a ascender. Nadie dice eso, ¿no? Siempre va asociado a algo negativo. Claro, yo diría de repente eso sí, uy, he hecho bien mi trabajo y tengo el riesgo que me van a ascender. Oye, pero eso es bueno, no es que me van a ascender, pero no me van a aumentar la paga. Claro. Entonces, ahí ya se entiende que sí es un riesgo porque es algo negativo, algo que no quiero, algo que no deseo afrontar, que sé que es una posibilidad, pero que es algo que no quiero que ocurra. ¿De acuerdo? Resumiendo, hablamos de peligro, de todas esas características propias de un proceso, una tarea, una actividad, decíamos situación, fuente, que puede, que tiene la capacidad, que tiene la probabilidad de provocar un daño, ¿de acuerdo? Eso es el peligro, tiene es toda característica que puede llegar a causar un daño, pero forma parte de mi actividad. Oye, tengo que hacer un trabajo en altura, peligro. Lamentablemente tengo que hacer el trabajo en altura. Ya veré mis medios para que no pase nada, pero tengo que hacerlo, ¿no? Oye, tengo que cortar estas dos planchas de metal. Ok, vas a usar tal máquina, digamos, no sé, una sierra fija de repente. Oye, pero esto es muy peligroso. Bueno, pero tenemos que hacerlo. ¿De qué otra manera lo va a hacer? Con tijera no lo va a hacer. Con sierra de mano, de repente se demora más, de repente está más expuesto que se corte ahí. Entonces, eh, hay actividades que defendiblemente siempre van a tener algún tipo de situación que pueda exponer al trabajador a una lesión, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, tenemos que mover este en contenedor, tenemos que trasladarlo a otro punto o descargarlo, qué sé yo. Ok, necesitamos usar una grúa, un camioncito de grúa, peligro, cargas suspendidas, peligro maniobra y izaje, peligro uso de camión grúa, etcétera. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hablamos de riesgo, que este es inherente a cada peligro, o sea, va asociado ya con el peligro, es esa incertidumbre, esa posibilidad o probabilidad de que ocurra el evento que yo no quiero que pase, que en este caso viene a ser el accidente, pero sabemos que es una posibilidad por la actividad que estamos haciendo. No es parte de mi actividad, ¿de acuerdo? Aprende a diferenciarlo así. El riesgo no es parte de tu actividad. Es decir, no es parte natural. Sabemos que es una posibilidad de ocurrencia, sí, pero no forma parte del curso natural de tu actividad. Puede llegar a presentarse si es que tus controles son insuficientes o no adoptaste de plano ningún tipo de control. Por ejemplo, en este mismo caso, yo digo, ya tengo mi maniobra de izaje, muy bien. Oye, si manipulo mal, tengo el riesgo de que el camioncito grúa excedí su capacidad de carga, excedí su diagrama de carga, entonces se ha volteado. Si pongo una persona que no ha sido entrenada para usar este bracito, probablemente lo manipule mal y el carrito se va a volcar, va a colocar más las eslingas, se puede caer esta carga, etc. Eso es un riesgo. No me puedes decir tú que las volcaduras son parte de mi actividad, ¿no? No son algo que puede pasar, Inge, porque son cosas rutinarias que pasan, de acuerdo, pero eso es un riesgo. Es el riesgo de que algo malo pase. No quieres que eso pase, ¿cierto? Por eso decimos que es un riesgo. En algunas situaciones he visto que en algunas hiper consideran este tipo de cosas como de repente un acto o una condición subestándar como un peligro, entendiendo de que ellos asumen de que peligro es fuente, situación y acción de un trabajador que puede llevar a generar algún daño. Ellos lo analizan de esa manera. Fuente, situación o acción de un trabajador. Por eso colocan también actos o condiciones subestándares a algún lado. De condición, básicamente como una situación, y el acto, por esa parte de la definición del acto. ¿De acuerdo? Y pero eso es correcto, eso está mal, va a depender mucho. Ahorita te explico por qué, ¿de acuerdo? Ahorita te explico por qué depende mucho. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahora, antes de continuar, fíjate en esta lámina. Tenemos aquí al trabajador uno que está haciendo labores de soldadura. Fíjate, está con su caretita, muy bien, pues acá le faltan las mangas, pero bueno, está haciendo labores de soldadura. Tenemos aquí al trabajador 2 que él está manipulando este rotomartillo. Está haciendo zanja, digamos, no sé. Ya está rompiendo concreto, está rompiendo veredas. Ya. Listo, muy bien. Tenemos aquí al trabajador 3 que es, digamos, el asistente del capataz, del practicante, del supervisor, qué sé yo, que está mirando un plano. Y aquí tenemos a su jefe, encargado de la obra. Muy bien, al supervisor de obra, no el residente, el supervisor, digamos que es el supervisor. Los cuatro se encuentran dentro de la misma obra, dentro del mismo lugar. Pregunta,
¿Quién de estas cuatro personas o quiénes no enfrentan ningún tipo de riesgo? ¿Cuál de estas cuatro personas, trabajador uno, trabajador 2, 3 o 4, no enfrenta ningún riesgo? ¿Cuál me dirías tú? ¿Quién de los cuatro no enfrenta riesgos? ¿Alguien alguna idea? Sí, sí me copiaron la pregunta. Y Bonnie me dice, todos están en riesgo. Diana me dice, todos. Kevin me dice, ninguno. Diana dice, a largo plazo. Ah, ya, ok, correcto, muy bien. Y si yo te dijera, oye, considérame, bueno, no está en la imagen, pero considérame el gerente general que está desde oficina haciendo llamadas, usando su computadora, ¿tendrá riesgos el gerente general? Hablando del punto de vista de seguridad, obviamente. ¿Tendrá riesgos a la seguridad? Sí, correcto. Dije, pero pucha, sentado, ¿qué cosa le va a pasar? Riesgos disergonómicos, riesgos psicosociales, síndrome de quemado, doble presencia, etcétera. Todos se enfrentan riesgos. Inge, pero el riesgo que tiene el que está manejando la soldadura es obviamente más grave. Sí, sí, te puedo creer, cierto. Pero como te digo, algunos pueden tener más riesgos y tienen unas matrices hiper inmensas, grandes, como que otros de repente en oficina tienen riesgos más limitados, más asociados al entorno donde están. Su tipo de actividad de repente es pequeño, ¿no? Digamos, es una persona trabaja, no sé, en un almacén apilando almohadas de repente. Pucha, dije que te aplastan almohadas. Imagínate que sea alérgico al relleno de las almohadas, ya es un riesgo. Imagínate que, no sé, se pierda, se asfixie, se desmaye, qué sé yo. Pueden pasar cosas. Entonces, por eso siempre asumimos riesgo para cualquier puesto de trabajo y lo identificamos y lo evaluamos conforme al tipo de actividad que hace. Podemos guiarnos de otras sí, pero yo sé que a ustedes mucho les gusta buscar en internet o pedirle a alguien, por favor, pásame tu IP para ver cómo lo has hecho. No es algo que te voy a decir, no, no lo hagas, hazlo desde cero, porque, bueno, las cosas ya están creadas, es cuestión de descargarlas, adaptarlas, leerlas, entenderlas y adaptarlas, sobre todo adaptarlas para lo que necesitas. Bien, por eso es que la identificación de peligros y riesgos tiene que ser bastante precisa o bastante relacionada al tipo de actividad que están realizando. Bien, hay que tener cuidado con eso. Todo trabajador entonces está expuesto a riesgos en su puesto de trabajo, absolutamente todo. Nadie es exento a no tener riesgos. Una vez alguien me preguntó, ingeniero, yo hago teletrabajo, entonces yo no enfrento riesgos. Desde tu casa, desde el hecho que estás trabajando, así sea desde tu casa, ya tienes riesgos. Habría que identificar cuáles son, pero ya tienen riesgos. Y si ya identifique sus riesgos, yo como empresa, a pesar de que él está en su casa, yo tengo que ver su seguridad de él también. Sí, también deberías. ¿Cómo que, Inge? Que le voy a comprar cosas para su casa? Si no me equivoco, la ley de teletrabajo, trabajo remoto lo reconoce, ¿ah? Como que hay que dar los medios, las condiciones para que ellos puedan hacerlo. Pero desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, hacer la vigilancia, no sé, por ejemplo, mediante videollamada, de que su área de trabajo esté aseada, esté ordenada, el mobiliario sea el adecuado, que haga las pausas activas, que participe en las capacitaciones de seguridad, aunque las va a hacer remotas, que no debería ser el caso, pero bueno, ya las hace remotas, y verificar que el resto de cosas se esté cumpliendo. O sea, igual no es exento del cumplimiento, tenemos que darle cumplimiento también. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué me dice la normativa respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles? Artículo 57 de la ley. Aquí nos dice que el empleador tiene que actualizar la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año como mínimo. O cuando las condiciones de trabajo cambien, o bueno, qué sé yo. Entonces, aquí nos dice que nosotros debemos hacer una hiper. Ojo, he dicho una hiper, no una matriz hiper. Ojo ahí. Hacemos una hiper por lo menos una vez al año. Dije, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué es esa diferencia? O sea, tengo que tener matriz hiper, ¿no? Si tú revisas la normativa, al menos la ley de seguridad y su reglamento, en el Perú al menos, ojo, no especifican que tienes que hacerlo con una matriz hiper. La matriz hiper es básicamente el método universal que todos conocemos o que todos aplicamos, o la gran mayoría aplicamos, para hacer esta identificación de peligros y riesgos porque es más completa, lo tiene prácticamente todo. Pero no es
el único método en el que se puede hacer. Una vez me comentaba un auditor Mintra que en una empresa no dedicada a ningún tipo de actividad de alto riesgo, no, ningún tipo de actividad de alto riesgo, le preguntan, ¿no? Por su matriz hiper, acostumbrado siempre a pedir la matriz hiper cuando revisan este tipo de aspectos, y le respondió que no sabía qué era eso. El encargado le dijo, no, yo no sé qué es una matriz hiper. Y ya a punto de colocarle, ya falló toda la auditoría, no hay hiper. Preguntó, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo identifican peligros y riesgos? Ah, eso sí tengo. Y le mostró, por ejemplo, tenían ahí publicado en su pared, diferentes fotos de ellos trabajando. Yo decía, mira, estos son mis peligros, identificados con imagen, costadito y etiquetado, qué cosas son. Mis peligros, los riesgos. Costadito, controles. Mira, acá también con mis imágenes, mis controles. No le puse evaluación numérica, pero identificó cuáles eran sus peligros, sus riesgos y sus controles. Dije, ¿y eso pasó? Sí. Porque el resto de aspectos que vamos a ver ahorita sí los cumplía. Prácticamente todos, me parece que todos. Pero dije, no hizo una matriz. Y, insisto, la ley, al menos la que no tiene que ver con alguna norma sectorial como construcción o minería, no te exige exactamente una matriz. Hemos normalizado el uso de la matriz porque es más sencillo hacerlo así. Yo ponerme a hacer dibujos o sacar fotos. No va tampoco de repente un poquito conmigo, pero ya más acostumbrado al tema de la matriz. Pero eso no quita que otras empresas, si tienen otra forma de hacerlo, puedan aplicar. Ahí llego también a otro punto. Dado que no es exigible exactamente una matriz, aunque en la RM 050-2013 hay un formato referencial de matriz hiper y de hecho yo te estoy compartiendo como material adicional un manual de la SUNAFIL con un modelo de matriz hiper que vamos a ver acá también, no es el único medio, no es el único método para poder hacer tu hiper. Es el modelo referencial, es el modelo recomendado, es el modelo que más se usa, pero no es el único. Si tú quieres partir de esa matriz y hacerle cambios, cambiarle cosas, incrementarle, quizás reducirle, dependiendo de tu sector, sería válido. A lo que iba, las primeras preguntas que hice al principio. Si tú quieres considerar que un peligro es fuente, situación y acto, que no está dentro de la ley, que no está dentro de la matriz, pero tú le quieres agregar que también un acto puede ser un peligro, siempre y cuando tú y los demás lo entiendan así, es válido. Siempre y cuando toda la empresa maneje a nivel de sistema de gestión un solo criterio, es válido. Ustedes determinan qué más considera, pues no te diría qué exactamente, porque ya hemos establecido qué cosa es un peligro, pero qué más pueden considerar como peligro y cómo van a identificar su riesgo y cómo lo van a evaluar. Vamos a mostrar la forma referencial, sí, yo les he compartido la editable también, pero quiero que se entienda de que no es la única forma y que no es rígido, uno lo puede modificar. ¿De acuerdo? Bien, la ley me pide entonces que yo por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, tenga que actualizar mi IP. Mínimo, mínimo. Si puedo hacerlo más o puedo actualizarla antes, mejor, pero por lo menos una vez al año se tiene que hacer. Hoy estamos 26 de mayo del 25. Digamos que tú tienes una matriz hiper que se actualizó la última vez que se revisó y se actualizó, dice 27 de mayo del 2024, que fue su última revisión, 27 de mayo 24. Mañana, 27 de mayo 25, tu hiper ya no vale. Tu hiper dura máximo un año. O sea, valía hasta hoy. Mañana ya no vale. Tendrías que haberla actualizado antes. Bien. Una vez al año, por lo menos, sí o sí hay que actualizarlo. De preferencia, para que te evites inconvenientes, esto no es exactamente exigible, pero es una recomendación siempre. Tu hiper actualízala los primeros días del año, de preferencia. Siempre de preferencia. Dije, pero ¿qué pasa si por ahí se me fueron 2, 3 días? Siempre y cuando el auditor no te encuentre esos 2, 3 días con la matriz desactualizada, no hay mucho problema. Quizás se hace trazabilidad y por ahí mira y te dice, mira, acá hay 2, 3 días que no había ahí, pero quizás. Entonces hay que tratar de tener bastante cuidado con esas fechas. Pero siempre asegúrate que a inicios de año nada más se esté actualizando para que manejes la versión de ese año. ¿De acuerdo? Ahora, esto es como mínimo, una vez al año. También tenemos otras dos situaciones en las cuales el hiper también tiene que actualizarse. Primero, mínimo una vez al año, queda claro. Siguiente, cuando las condiciones de trabajo cambien, o sea, cambia mi proceso.
cambie mi forma de trabajar, cambie mi procedimiento. Digamos que, por ejemplo, yo trabajo en un almacén, cargando bultos, por ejemplo, ¿no? Levanto la espalda, muy bien. Y yo identifico que ahí hay riesgos disergonómicos, ¿no? Por poner la carga ahí en mi espalda, me puedo lesionar, qué sé yo. Y como un tema de mejora, yo decido, pues, que la empresa solicito y lo compran, ¿no? Un cargadorcito. Ponen un cargador, un equipo para poder cargarlo, ¿no? Uno de esos cargadores. Implementan, lo capacitamos al personal, ahora él usa. Ahora él ya no lo levanta con fuerza, al menos no bultos tan grandes. De repente bultos un poquito más pequeños, más manejables. Genial. Mi hiper tiene que cambiar. No, pero dije, es que ya habíamos actualizado el hiper hace un mes. Y esto, bueno, esto es nuevo, pero mi hiper todavía vale, pues, ¿no? Para todo el año. Pero ya cambié mi forma de trabajo. Ahora este riesgo que yo había identificado ergonómico por cargar bulto ya es menor o ya desapareció de repente ya ni siquiera carga nada. Yo diría que lo mantengas, ¿ah? Menor, pero mantén. En cambio, tengo que agregar nuevos riesgos porque el tema de usar una nueva maquinaria implica otros riesgos que deben estar considerados. Entonces, si yo implemento nueva tecnología, nuevo equipamiento, cambio el método de trabajo, cambio el entorno de trabajo, cambiaron las condiciones, mi hiper, aunque no tenga todavía un año, tiene que estar actualizado, porque este hiper tiene que acomodarse a la realidad de la empresa, a la realidad del trabajo. Bien. Tercero, también voy a actualizar mi hiper toda vez que se haya provocado algún daño a la salud o la seguridad en el trabajo. O sea, toda vez que me haya pasado un accidente. Cada vez que me ocurre un accidente, yo tengo la obligación de reportarlo, investigarlo, y al finalizar mi investigación, bueno, en el intermedio de ella, pero más preferiblemente al acabarla, actualizo el IPA. El IPA tiene que actualizarse. Ingeniero, pero no, ¿por qué lo voy a actualizar si mi IPA está bien? Hemos identificado todo, sino que el trabajador pues, no me hizo caso, el trabajador se confió, el trabajador no sé qué. Siempre cuando hay un accidente es necesario actualizar ese IPA. Ya dije, le cambio la fecha, no me lo voy a borrar la fecha. Espera. Cuando yo hago investigación de accidentes, yo busco causas de accidente, definitivamente sí, pero yo busco identificar tres cosas. Causas inmediatas, que son mis actos y condiciones subestándares. Causas básicas, que son mis factores personales y mis factores de trabajo, reconocido por ley. Y por último, mis deficiencias o diferencias del sistema de gestión, o también yo le llamo fallas de control. Estas fallas de control, que se entiende que es el punto más profundo, la raíz, el meollo del asunto, vienen a estar relacionados con el hiper, con la planificación de la actividad, con la planificación de la gestión de seguridad. Desde aquí falló. Yo sé que muchos dicen, no, que el tema es un exceso de confianza, que esto, que el otro. Para mí, no digo que no ocurra, sí puede ocurrir, pero para mí casi siempre también hay una parte de responsabilidad compartida con el sistema de gestión. Y es necesario encontrar esas fallas. ¿De acuerdo? Cuando ocurre un accidente respecto a tu hiper, han podido pasar uno de estos tres eventos. Primero, no identificaste el riesgo. No está encontrado, no lo ubicaste. Ejemplo, año 2019, lamentable fallecimiento de los jóvenes en esta cadena de comida rápido. Estaban limpiando y sufrieron una electrocución. ¿Crees que estaba identificado o identificaron un riesgo de electrocución por limpiar el piso? Yo no lo creo. Me voy al más cercano, año pasado, colaborador de esta empresa, este vigilante que perdió el brazo al momento de abrir un portón. ¿Tú crees que en el hiper de este trabajador, si es que tuvo hiper, pero bueno, crees que en su hiper consideraron un riesgo de que él pueda ser amputado por abrir un portón, por apoyar en la entrada o salida de un carro? Probablemente atropellos sí hayan considerado, pero un desmembramiento o una amputación, ¿crees que consideraron? No lo creo. ¿Cuántos de ustedes realmente han considerado este tipo de situaciones en sus hipers que tienen vigilantes? ¿O han hecho siquiera un hiper por un vigilante? ¿Mm? ¿Cuántos han considerado, por ejemplo, riesgos por extorsión? ¿Te das cuenta? Entonces, primer caso, no identificaste el riesgo. Al no haber identificado el riesgo, entonces por eso es que ha ocurrido el accidente. Segundo caso, sí lo identificaste. ¿Sabes qué? Oye,
Por favor, me estás calumniando. Acá está mi riesgo. Ah, muy bien, a ver, vamos a verlo. Riesgo bajo, pero el accidente ya ocurrió. No, pero es que era poco probable que pase, pero ya pasó. Tiene que ser alto. El hiper está mal evaluado, el riesgo está mal evaluado, hay que actualizar el hiper. Tercer caso, sí está identificado, sí lo evaluaste bien, pero tus controles no funcionaron. A ver, ¿qué dice tu control? Tu control dice, no sé, ¿qué podría decirte? Ya, ponte que es un trabajo en un tablero eléctrico, ya ponte. Me identifiqué, ¿no? Trabajos con fuentes energizadas, peligro, riesgo de electrocución, alto nivel extremo, control, no manipular con las manos mojadas. Eso no es suficiente, o sea, tenemos que poner que hay que hacer un bloqueo, que hay que hacer 5 reglas de oro, que tiene que usar guantes de eléctrico, que tiene que sacar tantear, qué sé yo. Nada de eso se puso no usar manos mojadas, estar atento a la actividad, estar concentrado, usar guantes cortos, cortos todavía. No fueron suficientes los controles. No, es que acá yo sí puse que tiene que usar tal cosa. Bueno, lo usó y aún así se accidentó. No fue suficiente. No funcionó el control. A pesar de tenerlo puesto, mira, igual pasó. No es suficiente. Hay que cambiar el control. O añadir nuevos o cambiar los que hemos puesto. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, como podemos ver, el riesgo pasó. Ingeniero, digamos que aquí lo que pasó es que el trabajador no lo quiso usar. Él no lo quiso usar y ya, pues, por eso es un accidente, porque mi control estaba ahí. Si él hubiera seguido lo que dice acá, no hubiera pasado nada. ¿Seguro? Desde el punto que decimos, si lo hubiera usado, ok, si lo hubiera usado, hubiera reducido daño, no hubiera evitado la ocurrencia del evento. ¿Por qué ocurrió el evento? Mala maniobra, estructuras muy viejas, en mal estado, sin mantenimiento. Entonces, mi meollo, mi causa raíz, mi falla de control va más del punto de vista de falta de mantenimiento, falta de capacitación, falta de barreras más duras. Ok, mira, que esa electrocución se pudo haber evitado si hubiera puesto un interruptor diferencial. No estaba. Si hubiera habido una puesta a tierra, no había. ¿Te das cuenta? Sino que muchos no llegan a eso cuando hacen investigación de accidentes. Siempre se quedan en, no, es que no usó, no es que se confió, no es que no llenó el permiso. Falta. Hay que llegar más profundo para poder realmente evitar la ocurrencia de accidentes. ¿Bien? Entonces, en esos tres casos, el hiper tiene que ser actualizado. Caso sea necesario, habrá que actualizarle los controles que hemos puesto, las condiciones de trabajo, ¿no? Qué cosas habrán cambiado, las medidas de prevención que garanticen la protección a los trabajadores. El artículo 82 del reglamento de la ley también nos dice que el empleador debe identificar sus peligros y riesgos, ¿no? De forma periódica, conforme a lo que indica la ley y tomando las medidas de prevención y protección del artículo 50 de la ley, que básicamente son la jerarquía de controles que la vamos a ver en un ratito. Esta identificación para la ley, para el reglamento, nos dice que se hace en consulta con los trabajadores, su organización sindical o el comité. Al igual que los demás documentos, el IPER tiene que pasar por aprobación de comité. Y más aún, mira, no hemos avanzado casi nada. Y más aún, este hiper tiene que haberse hecho con los trabajadores. Los trabajadores tienen que haber participado en su hiper. Ellos tienen que haber identificado sus riesgos. Sí, yo tengo acá mi hiper. A ver, explíqueme. Ah, ¿por qué aquí le han puesto un hito? ¿Y acá por qué sale 4? ¿Y qué significa este tolerable? ¿Y qué es un riesgo, señor? ¿Y qué es esto de medida de control? ¿Qué controles tiene usted realmente? Entonces el trabajador tiene que conocerlo. Y no basta solamente con darle la capacitación sobre el hiper. Él mismo tiene que ver aportado en la elaboración de su hiper. ¿De acuerdo? Última modificatoria que hubo en el artículo 77 del reglamento de la ley, que fue modificado en el 2020. Aquí nos dicen también, nuevamente, que se actualiza periódicamente, ¿no? Sin exceder el plazo de un año, por cada puesto de trabajo. El hiper es por puesto, no es por actividad. Bueno, si lo haces por actividad, está bien.
Es una muy buena forma de prevenir o identificar riesgos de esa actividad, cual valoro bastante, sí está bien. Pero cuando te fiscalicen o te auditen, a ti te van a pedir la identificación no por actividad, sino por puesto. Si tienes por actividad, bien, preséntalo si gustas, lo van a ver, te dirán muy bien, señor, qué bien, ya, un puntito más acá para temas de prevención, está bien, pero la ley te pide por puesto. No, es que en esta actividad van como 4 puestos, sí, pero cada uno está expuesto a riesgos diferentes en esa misma actividad. Entonces, el hiper es por puesto. Si tengo un puesto operario, su hiper para operario. Tengo un puesto de capataz, el hiper de capataz. Tengo puesto soldador, el hiper de soldador. Tengo puesto, qué sé yo, el conserje, hiper para el conserje. Tengo puesto secretario, hiper para el secretario. Cada puesto de trabajo debe tener su propio hiper. De hecho, hay que entregarle una copia de su hiper y acreditar que se le ha dado conocimiento. De hecho, hay que hacer que él participe en hacer el hiper de su puesto de trabajo. Ingeniero, pero no voy a poder, son como 100 operarios, no voy a reunirme con los 100 para ver qué cosa vamos a poner, no voy a acabar nunca, ¿cierto? Para eso lo que puedes hacer, por ejemplo, es ya tener el hiper de antemano, presentárselos y a ver que ellos se retroalimenten, te digan, sí, mira, este riesgo quítalo, este agrégale, falta poner esto, y cuando se ocurrió esto, ¿por qué no está incluido también? ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Muy bien. Requisitos mínimos que debe tener. Debe considerar las actividades rutinarias y no rutinarias, según cada puesto de trabajo, y las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. Vamos a llegar a ellas. Debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la capacidad del trabajador, que sea especialmente sensible a algún factor de riesgo. ¿De acuerdo? Todas las condiciones de trabajo que existan o que hayan ocurrido antes. Como decir, yo ya sé que por ejemplo, manipulando tal, ¿qué te puedo decir? Tal equipamiento, antes ha pasado de que a veces falla el disco, que si una emuladora falla el disco y puede salir volando. No ha pasado recientemente, no ha pasado este año, pero sabemos que puede pasar. Hay que considerar esos riesgos también, porque son cosas que ya sabemos que pueden pasar. Identificar peligros y evaluar riesgos existentes o posibles que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. O sea, tengo que identificar todo lo que está ahora y lo que sé que puede pasar. Pues a veces decimos que los prevencionistas como que a veces somos muy exagerados, pero claro, nuestro trabajo es ver todo aquello que puede pasar para poder controlarlo con tiempo. También debemos incluir las medidas de protección a los trabajadores en situación de discapacidad, con riesgos para la procreación, el enfoque de género y la protección a las trabajadoras y los adolescentes. Ya sea dentro del mismo hiper de puesto o si quieres crear un hiper distinto para personal con discapacidad o personal gestante, qué sé yo, la ley no es específica respecto a este punto, pero sí debes considerar las medidas de protección para personal con discapacidad, para personal menor de edad y para personal femenino que está gestando o que tiene ya sus bebés, que recién haya tenido sus bebés, por ejemplo. Bien, eso es parte de la obligación que tenemos que hacer con nuestro hiper. En el mismo hiper, o si quieres hacer un hiper aparte solamente para ellos, ok, como tú mejor te parezca, pero tiene que estar identificado. Hay que considerar los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial, básicamente los resultados de los monitoreos, del cual veremos más el día miércoles. Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En el hiper también hay que considerar todo aquello que retroalimente que hemos sacado como lección aprendida de mi informe de investigación de accidente. Bien. Y también los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud que tiene que haber hecho el médico ocupacional, a veces al año por lo menos, según los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. ¿De acuerdo? Esos son entonces los puntos mínimos que debemos incluir dentro de nuestro hiper. Nuestro hiper no se puede hacer si no hemos considerado esas cosas como mínimo. Bien, excelente. Hasta aquí, ¿alguien dudas, preguntas? Uy, ¿alguien dudas parte de la normativa? Ya explicamos qué cosas es un peligro, qué cosas es un riesgo. Sí, ¿queda claro hasta aquí? Bien, continuamos. Entonces aquí es donde surge esta metodología que es la más conocida, que viene a ser la matriz Hiperset. La matriz es un documento, porque también es información documentada, que sirve, como su mismo nombre lo indica, identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles. Eso significa Hiperset, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
Entonces, esta matriz lo que hace es enlistar todos los peligros presentes, en este caso evaluado por un puesto de trabajo, los riesgos asociados a esos peligros, evaluamos numéricamente, ¿no? Cuantitativamente, qué tan grave es, qué tan significativo es, y determinamos también los controles que vamos a tomar para poder asegurarnos de que eh, no vaya a ocurrir el evento. Bien, esta matriz va a ser base para toda mi actividad preventiva. Por eso también algunos le llaman hiperlínea base, ¿no? Hablábamos de eso un poquito en la primera clase. ¿Por qué decimos que es la base para la actividad preventiva? Porque la mayor parte de gestión de seguridad se basa en la hiper. Si yo quiero sacar un procedimiento de trabajo, tengo que considerar, por ejemplo, para hacer el método seguro para hacer el trabajo, tengo que considerar los riesgos que he identificado. Bien, si ya identifiqué que hay riesgo de electrocución, en mi procedimiento tendré que considerar los medios para que no se exponga a este riesgo de electrocución. Cuando quiero saber qué tipo de capacitaciones tengo que dar, también tiene que salir de mi hiper. Porque en mi hiper voy a ver qué puntos necesitan ser reforzados a nivel de conocimiento, a nivel de entrenamiento, a nivel de práctica, y de ahí voy a sacar mis capacitaciones preventivas en seguridad. No a todos lo voy a capacitar solamente en ley de seguridad, ¿no? Hay temas que sí son muy frecuentes, como capacitar en hiper, capacitar en primeros auxilios, en manejo extintor. Esos tres deberían ser básicos y ya de ahí en más lo que me haga falta, ¿no? De repente necesito de ergonomía, manipulación de cargas, trabajo en altura, trabajo con izaje, etcétera. Ya yo determinaré cuál es la capacitación o las capacitaciones, no tienen que ser solamente cuatro, la capacitación o los temas de capacitación que necesito darle a mi personal para que ellos realmente estén preparados para evitar el accidente. Los CPP también salen de aquí de mi hiper. De hecho, justamente es una de las jerarquías de controles que tenemos, que no es la mejor, es una de las barreras que se tienen, pero ya la vamos a ver ahorita en un ratito. Básicamente, gran cantidad de mis actividades del plan anual de seguridad, así como se basaban en mis objetivos de seguridad, también se van a basar en lo que yo identifique como peligros y riesgos dentro de mi hiper. Es más, el plan de emergencias también se basa. También saca ciertos aspectos de aquí de la hiper, pero eso lo vemos un poquito más en la siguiente sesión. Fíjate, aquí he dejado, esto es del año pasado, de cómo se hizo la difusión del hiper, por ejemplo, en parte administrativa, ¿no? Parte operativa no tengo las fotos acá, pero parte administrativa. Aquí también se hizo una difusión del hiper, personal administrativo, y como decía, queremos hacer participar al personal. El personal debe hacer la identificación de sus peligros y riesgos. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente esta presentación, eh, los capacité, les expliqué que era un hiper, que es un peligro, que es un riesgo, les enseñé cómo tienen que hacer la identificación. Y a manera de evaluación y a manera de yo también cumplir con que ellos participen en identificar peligros y riesgos, se les entregó una hojita, una pequeña hiper, y a cada uno de ellos se les pidió que conforme yo iba avanzando la explicación de la hiper, me vayan llenando su peligro, su riesgo, aquí está su peligro, su riesgo, la lesión que puede provocar, la valoración, fíjate acá lo están evaluando, las medidas de control que tienen, finalmente su siguiente evaluación. Y así ya tengo justamente una forma de evaluar mi capacitación y una forma de poder demostrar si alguien me pregunta, oye, ¿tienes tu hiper de esto? Del puesto de asistente de contabilidad, sí, aquí tengo. Ya, y esta asistente ha participado en sus peligros y riesgos. Claro, mira, acá tengo evidencia de que ella misma me llenó este hiper y lo que me puso de peligros y riesgos, acá está en la hiper de, mira, acá está. De los 100 peligros y riesgos que he puesto acá, sus cuatro que ella me ha puesto, acá están los cuatro. Ok, sí se ha participado con ellos. ¿Viste? De esa manera es como se hace. Muy bien. Entonces ahora empecemos a desarrollar. Puede ser así, puede ser de repente, hace simplemente que los enlisten un papelito, 5 peligros, 5 riesgos, y con eso ya es una forma de demostrar que ellos han participado retroalimentando esa hiper. Me pregunta Laura, Laura, buenas noches, me dice, ¿cuándo usar un hiper y cuándo usar un ATS? Muy bien, Laura. El hiper, bueno, ATS lo dejamos para la final de presentación, pero el hiper básicamente es una información documentada tienen ahí establecido que tienen que hacer su identificación de peligros y riesgos diario.
Para cada actividad, identificas peligros y riesgos diario, básicamente. Bien, ese es el IPRC continuo. Ahora, el ATS, me adelanto un poquito porque de repente Laura quizás está ocupada, está apurada, de repente no se queda hasta el final. El ATS yo lo lleno en construcción para todas mis actividades, por normativa. El reglamento de la ley me pide, el reglamento de construcción me pide que yo lleno un ATS para todas mis actividades, todos los días. Tengo que llenar mi ATS siempre. Que es muy similar al IPER, porque también identifico peligros, riesgos y controles. Muy similar. Sin embargo, para el resto de sectores, minería, electricidad y los demás, el ATS no es obligatorio, salvo que tengas que hacer una actividad no rutinaria, algo que no estaba contemplado. Entonces, en construcción, sí, obligatorio para toda mi actividad. En otros sectores, solamente llenas un ATS cuando te toca hacer una actividad que no estaba contemplada antes, que se entiende o se entendería que no está dentro de tu IP. O si está, está de forma muy técnica. Y ya hay que sacar un ATS justamente para esa actividad específica no rutinaria. Vamos a llegar a explicar un poquito más de ella conforme avancemos, no se preocupen. Entonces, en este formato referencial que yo les he compartido, identificamos el puesto de trabajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Primero identificamos, me pregunta aquí Javier, ¿cómo quería en el IPRC una amenaza humana? Es decir, ¿cómo quedaría que entre algún ladrón en mi sitio de trabajo y cause algún daño a algún personal? Ok, yo lo consideraría como peligro locativo o como, si quieres ponerle una opción de otros peligros, yo lo que le como otros, pero el riesgo en sí sería que ocurra un ataque por parte de estos malhechores al personal, y el peligro sería trabajos en zonas peligrosas, trabajos en zonas con alto índice delincuencial, principalmente. El riesgo es de que haya algún tipo de ataque, de lesión, básicamente cortes, disparos, muerte. Y las medidas de control podrían ser, por ejemplo, solicitar apoyo policial o vigilancia policial durante las actividades. Puede ser también realizar trabajos en horarios apropiados, de repente, ¿no? Ni muy tarde en la noche, ni muy, no sé, no, depende del horario que consideren conveniente. Serían algunos controles a considerar. O también podría ser, por ejemplo, si quieres temarlo al mejor nivel de prevención, sería básicamente suspender la actividad hasta que las condiciones se calmen, las cosas calmen y suspender la actividad. Eso sería el mejor control que se pueda colocar. Bien, ya dependería de que evalúen si qué tan frecuente es esto, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, bueno, en Trujillo, por ejemplo, en Trujillo, zonas peligrosas, pucha, no quiero quemar ninguna zona de mi ciudad, pero ya digamos el Porvenir, por ejemplo, el Porvenir. Eh, si sé que tengo un trabajo en esa zona, entonces evidentemente sí, el riesgo de delincuencia es mucho más alto, que bueno, últimamente Trujillo es peligroso casi en todos lados. Allá en Lima de repente serán otros lados, allá en Arequipa serán otros, entonces dependiendo también la zona, no determinará dónde es más frecuente, más probable que llegue a pasar algo, de repente no. ¿De acuerdo? Ahorita llegamos también a esa parte de la evaluación. Bien, entonces, identificamos primero puesto de trabajo, la actividad a desarrollar o la actividad que ejecute este puesto de trabajo, y las actividades las podemos ir desglosando en tareas pequeñas. Aquí este cuadrito, fíjate, lo usamos para identificar cuáles son las situaciones de riesgo para personal o masculino o femenino. En este caso no tengo ninguna conductora mujer, no le marco nada. En este caso solo contratamos adultos, listo, marcamos por adultos. Si hubiera un adolescente, le marcas para cada adolescente, tienes de ambos. Y si es que hubiera personal con discapacidad, de repente no tiene, consideras. O de repente si llegas a tener o puedes llegar a tener para ese puesto, te consideras entonces para ese puesto. ¿De acuerdo? Aquí lo he marcado de punto de vista referencial para que se entienda que así se llena, no es porque tenga conductores discapacitados. Bien, entonces de esa manera, yo dentro de la misma matriz hiper ya estoy considerando mis medidas de control para personal masculino o femenino o adolescente si es que tuviera o personal con discapacidad. Yo lo estoy considerando. ¿Puedo hacerlo de otra forma? Claro, podría sacar una hiper solamente para personal, digamos, no esté puesto otro que sea solamente con discapacidad. También es válido. Puedo agregarlo como peligro solamente para personal con discapacidad, lo anoto ahí, solo para discapacidad, normal. O en todo caso acá,
le quito esto, y solamente para que tenga que ver con discapacidad también es válido. ¿De acuerdo? Es una manera también de poder hacerlo. Aquí marcamos el tipo de actividad, si es rutinario, no rutinario o si es una situación de emergencia. ¿A qué nos referimos con esto? Fíjate. Decimos que una actividad es no necesariamente quiere decir que lo hago todos los días o todas las semanas, ni siquiera todos los meses, sino que sigue una rutina. Yo ya tengo planificado cuándo va a ocurrir. La rutina yo ya sé cuándo en condiciones controladas. Por eso es una rutina, rutinaria. En cambio, son no rutinarias cuando son ya más eventos ocasionales o actividades que yo no controlo cuándo van a pasar. No son rutinarias porque no siguen una rutina, yo no sé cuándo van a ocurrir, sé que pueden llegar a ocurrir. Bien, se me ocurre, eh, hay una falla en la máquina, de repente, una máquina que estamos usando, falla la máquina. Y bueno, un mantenimiento en ese caso, un mantenimiento correctivo, yo no sé cuándo va a pasar, es una situación ordinaria que tocó repararla, que tocó, no sé, desmontarla, que tocó trasladarla, qué sé yo. O asociadas a alguna situación o fuente que puede desencadenar daños muy graves, generalmente asociados o a fenómenos naturales o de repente a situaciones con lesiones graves, como por ejemplo los incendios, como por ejemplo los que trabajen en zonas de alto índice delincuencial que puedan sufrir un asalto. Por ejemplo, nosotros en el servicio de reparto de recibos, por ejemplo, toma de lecturas de medidores, eh, para el lecturista. Entonces, situaciones que también son bastante de emergencia, ¿no? Pueden llegar a provocar un daño a la persona. Entonces, ahí pueden caer situaciones de emergencia. Generalmente, estas situaciones de emergencia tienden a activar o deberían activar, la palabra correcta, deberían activar. Esta parte la complementamos mejor en la siguiente sesión. Cuando situación de emergencia, te activa un plan de contingencias. Entonces, una vez identificado yo cuáles son las situaciones rutinarias, cuáles las no rutinarias y cuáles de ellas son de emergencia, rutinarias o no rutinarias, cualquiera de ellas pueden ser, identifico mis peligros y riesgos. ¿Cómo los identifico, ingeniero? Nuevamente, si está relacionado al trabajo, al proceso, al ambiente, lo puedo considerar un peligro. O sea, si es parte de mi actividad, es algo que me toca hacer, es algo que no podría reemplazar, entonces es un peligro. Por ejemplo, la manipulación de esta sierra circular viene a ser un peligro. ¿Me puede provocar daño? Claro, pero tengo que cortar esto. ¿Cómo más lo voy a hacer? No lo voy a separar con mi fuerza, ¿no? Tengo que usar la maquinaria. De repente lo hago a mano también, pero de repente me demoro más, de repente me canso más, me puedo provocar también una lesión por estar haciendo esto. Entonces, esto es un peligro. Una vez parte de mi actividad, manipularlo, pero me puede provocar un daño. En cambio, yo hablo de riesgo cuando estoy hablando del efecto no deseado, el evento que puede llegar a pasar, pero que no debería pasar. ¿De acuerdo? Si yo manipulo mal esto, me puedo cortar, me puedo volar los dedos. Esto es un riesgo de corte, o riesgo de amputación, o riesgo de contacto directo con la sierra, como tú lo quieras evaluar. Esto no es parte de mi actividad, es algo que puede pasar, no debería, pero es algo que puede pasar. Entonces eso viene a ser mi riesgo. Bien, aquí te dejo otros ejemplos. Fíjate, actividad, ensamble de estructuras, tarea, soldadura de piezas. Peligro, uso de la máquina soldadora o exposición a chispa por soldadura, qué sé yo, como tú lo quieras colocar. Yo lo evalúo así, tú puedes evaluarlo de forma diferente. No hay una única manera de evaluarlo. Riesgo, exposición directa a fuente de calor o exposición prolongada a emisión intensa de luz. Y la consecuencia, no confundir,
Despacho de material en almacén, mi actividad. Tarea, traslado de material. Peligro, uso del montacargas. Riesgo, choques, atropellos. Mira, usar el montacargas puede provocarme un daño, sí, me puedo accidentar, ok, pero es parte de mi actividad, si no, ¿cómo más lo voy a trasladar? A mano. Entonces es un peligro porque es parte de mi actividad. En cambio, que haya choques o atropellos no son parte de mi actividad. Yo no deseo choques, yo no deseo atropellos. Por lo tanto, eso viene a ser mi riesgo, mi evento no deseado. Consecuencias, golpes, contusiones, etcétera. Daño de terceros, qué sé yo. Parte administrativa, fíjate. Actividad, labores administrativas. Tarea, elaboración de documentos, registro, qué sé yo. Peligro, postura de trabajo, movimientos repetitivos. Inge, ¿eso no sería riesgos? ¿Verdad? Postura de trabajo inadecuada, viene a ser. Claro, yo para hacer mi documento me tengo que sentar, no tengo que adoptar una postura de trabajo, parte de mi actividad. Ahora, que esa, pues no debería, riesgo. Movimientos repetitivos, voy a tener que estar así para teclear mi documento, ¿no? Ahora, si esta es una jornada prolongada, sin interrupciones, sin pausas activas, obviamente ya esto es un riesgo. Uy, Diosito. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, ¿se perdió la conexión? Hola. Sí, sí se ha visto la parte anterior. ¿O se perdió? No se me escuchó, disculpen, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ok, muy bien. Entonces, decíamos, sí se me escucha, ¿no? Disculpen, está un poquito fallando la señal. Ya, muy bien. Entonces, en esta imagen, ¿qué peligro y qué riesgo podrían identificar? Por ejemplo, trabajo a desnivel. No es exactamente un trabajo en altura, o bueno, dependiendo cómo lo tengas tú en tu estándar, pero es un trabajo a desnivel. Está encima de este muro, puede llegar a caerse en una caída de desnivel que le va a provocar una lesión. Ahí tienes un peligro, tienes un riesgo de caída. ¿Qué otro peligro, qué otro riesgo podríamos encontrar? Ok, trabajo en altura, me dice Javier, ya, está bien. Algunos consideran trabajo en altura desde el metro 20, otros metro 50, otros solo del metro 80. Si no me equivoco, acá en el Perú es metro 80. Bueno, nosotros en electricidad lo consideramos metro 80. No sé, de repente en minería o construcción lo considera metro 50 para arriba. Mal uso de los OVPs. Ok, ya. Igual, si lo consideras de repente, como te digo, la definición de peligro como acto también, ya, o la acción de un trabajador, la mala acción obviamente, puedes considerar un peligro que no usen o usen de forma equivocada el EPP. El riesgo vendría a ser obviamente de que se generen algún tipo de lesión, ¿no? Por falta de barreras físicas. Eh, ¿Y las medidas de control cuáles serían? Probablemente la sensibilización, probablemente barreras más duras, quizás como algún control de ingeniería. Ahorita llegamos a esa parte de jerarquía de controles. ¿Qué otros peligros riesgos podemos encontrar? Podríamos considerar, por ejemplo, el tema de la postura también, ¿cierto? Postura inadecuada. Correcto, Javier, también movimientos repetitivos, están subiendo bloques, ¿no? Movimientos repetitivos, postura. eh, Podemos considerar, por ejemplo, que él no está usando guantes, ¿no? En este caso también podría haber algún dedo aplastado por ahí de repente por manipulación de material. Si quieres extremarte un poquito más, puedes considerar también los riesgos psicosociales,
jornada extensa de trabajo, el estrés laboral, la fatiga laboral, el síndrome del quemado, el hostigamiento laboral. Recuerda que tienes que considerar también dentro de tu IP riesgos psicosociales al personal, también te van a pedir. No todo tiene que ver solamente con la parte física, la parte mecánica, también tiene que considerar los riesgos a la psique de la persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, me dice, Alexandra me dice chalecos. Ok, si están trabajando en vía pública, también puedes considerar el tema de que les falte chalecos. Todos si es en vía pública, está bien. Quemado por el sol. Ya, sí, también. Si son trabajos a la intemperie, la radiación solar también. De hecho, por la última normativa que ya está por aprobarse, si es que no se aprobó ya, al menos a inicios de año me pareció que ya estaba aprobada, por el tema de la radiación solar, ¿no? Que hay que considerar las medidas de control para los trabajos en exposición solar, para los trabajos bajo la radiación solar, obviamente. Entonces, claro, esas quemaduras a la piel que si bien pueden ser de primer grado, pero a la larga pueden traer consecuencias bastante negativas. ¿Eh? Daños oculares también, ¿no? Por eso el uso de gafas protectoras o en todo caso de pantallas faciales. Entonces, así como es, identificamos los diferentes tipos de peligros que pueden haber. Algunos consideran tipo de riesgo, esto lo consideramos más como tipo de peligro. Pueden ser físico-químicos relacionados, por ejemplo, a atmósferas explosivas, ¿no? Atmósferas de soldadura, por ejemplo. Peligros mecánicos que tienen que ver con manipulación de herramientas, manipulación de maquinaria, donde puede haber aplastamientos, atrapamientos, amputaciones, cortes. Pueden ser también peligros eléctricos asociados al contacto con la energía de forma directa o de forma indirecta por inducción. Peligros locativos. Los peligros locativos vienen a ser esos peligros locales propios del entorno de trabajo. Por eso se llaman locativos, locales. Por ejemplo, estoy accediendo a mi oficina y tengo que pasar por una pequeña escalera de repente, unos cuantos peldaños nada más. Y si yo tengo el riesgo de poder resbalarme en esa escalera, caerme, no es un peligro mecánico, no es un peligro físico, porque son otras cosas. Es un peligro locativo, porque es propio de mi oficina que hay una escalera para poder acceder. Si estoy trabajando bajo la radiación solar, bueno, puedes considerarlo como físico por radiación. En todo caso, también puedes considerar un peligro locativo de que es propio del entorno laboral de que puedo tener presencia de la radiación solar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Peligros locativos son peligros locales, propios de mi entorno de trabajo. Ahí colócame los terrenos a desnivel, los pisos resbalosos, esos son peligros locativos. Químicos relacionados con material particulado, humos metálicos, gases. Peligros psicosociales relacionados obviamente a lo que es el estrés, la fatiga, el acoso laboral, el famoso mobbing. Peligros biológicos relacionados a agentes, vectores que pueden transmitir enfermedades. Por ejemplo, mucho estuvo aquí por el norte el tema del dengue, que era un peligro biológico. La COVID-19, que si bien ya no es tan, ¿cómo decirlo? Ya no se extreman tanto los cuidados como estábamos en el tiempo de la pandemia, pero por ejemplo en el sector salud todavía lo consideran como un peligro y está dentro del IPA, ¿de acuerdo? Entonces peligros biológicos también. Ergonómicos por tema de postura, movimientos repetitivos, ubicación del espacio de trabajo también, peligros ergonómicos. Y peligros físicos relacionados más que todos a ruidos, vibraciones y también podrías considerar aquí el tema de las radiaciones. ¿De acuerdo? Entonces esos son los diferentes tipos de peligros. Hay muchos más también, según diferentes autores puedes encontrar otros tipos también, puedes considerarlos, no hay ningún problema. Entonces aquí en tu hiper identificas tu peligro, tu riesgo, tu lesión. Recordando que el peligro es propio de tu actividad y el riesgo es relacionado al peligro o el evento no deseado. Yo recomiendo que primero identifiques esto. Primero el peligro. Ya luego de eso, si quieres vas al tipo de peligro o si quieres vas al riesgo o al revés, como tú mejor gustes. Pero primero siempre empieza por aquí. Este va primero. Identifica el peligro primero y ya el resto lo vas sacando poco a poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez identificado, evaluamos nuestro riesgo. Aquí vamos a evaluar dos veces. Vamos a sacar un riesgo puro inicialmente y luego un riesgo residual. Mi riesgo puro es una evaluación inicial de riesgo. Es tomar mi riesgo como si no hubiera ninguna medida de control.
Aquí a veces tengo inconvenientes con algunos supervisores. Sáqueme riesgo puro. Ya, riesgo puro, lo disparo alto. No, pero Carlos, ¿por qué le pones así? Si tenemos controles acá, ¿qué acaso no hemos hecho capacitación? ¿Qué acaso no tenemos esto? Sí, está bien, pero estoy en riesgo puro. No, no, pero es que tenemos, ya tenemos. Sí, pero la idea de este riesgo puro es que yo evalúe mi riesgo a su estado natural, tomando en cuenta de que no tengo controles. Pero sí los tengo, sí, yo sé que los tenemos, ahorita los vamos a tocar, pero en un primer momento mi riesgo puro, su mismo nombre lo indica, puro, es tomar el riesgo al desnudo, sin ninguna medida de control. ¿Para qué? Para que yo entienda, tome conciencia, tome conocimiento de mi nivel máximo de riesgo. Para saber qué tanto tengo que tomar en cuenta las medidas de control. Si yo de buenas a primeras, porque entiendo que ya tengo controles, le coloco riesgo bajo, mis demás controles no van a ser suficientes, porque me voy a confiar. Inge, pero mis actividades entonces, todo mi riesgo puro, todos van a salir altos. Probablemente sus actividades son de alto riesgo. Entonces es normal que la mayoría te salga alto. Y eso no está mal. Luego de hacer tu riesgo puro, vas a identificar tus controles. Ahora sí, los controles que tanto decías que tienes, los colocamos acá. Y una vez que establecemos controles, volvemos ahora sí a evaluar el riesgo para obtener el riesgo residual. Esta entonces es una evaluación posterior al control. ¿Para qué? Si aquí tenía mi nivel tope, mi máximo de riesgo, qué tan grave es, aquí ya tengo el nivel real, el nivel actual de riesgo que manejo. Esto a mí me permite saber si mi control funciona, no funciona, está bien, está mal. Mira, sin controles, mi riesgo era de 24, por ejemplo. Con el control que yo establecí hemos vuelto a evaluar y mi riesgo es de 18. Como que no hemos variado mucho, debería bajar más, ¿eh? Entonces, yo tomo la decisión de implementar más controles, de cambiar el control por otro más efectivo, de repente eliminar la actividad, qué sé yo. ¿Listo? Por eso es que hacemos esta doble evaluación. Primero un riesgo puro, sin control, hago de cuenta que no tengo nada, que soy la peor empresa en seguridad, hago de cuenta eso para sacar mi nivel tope de riesgo, que tanto me va a afectar, y luego pongo mis controles y saco un nivel de riesgo residual, para saber que, mira, yo partí en esto de nivel máximo de riesgo y con controles ahora estoy así. Ah, ok, mis controles están funcionando, están conteniendo este riesgo. Perfecto, estamos bien. ¿De acuerdo? Para eso es que hacemos esa doble evaluación. Ok, Inge, ¿y cómo evaluamos? Bueno, me preguntan acá, Santi, una consulta, ¿extintores con la fecha ya vencido sería un riesgo o peligro? ¿Un palet rojo para hacer embalaje sería un peligro o un riesgo? A ver, los extintores, depende cómo lo quieras evaluar, pero a ver, si tú me consideras extintor, lo podrías considerar como una situación en todo caso. Si es dentro de situación, extintores ya vencidos, el riesgo podría ser de que no tengas medios para contener incendios y que esto pueda degenerar en quemaduras. Ya, ok. Y el control sería que mantengas un plan de vigilancia, un plan de vigilancia o un plan de inspecciones para poder recargarlos. Podrías darle la forma. Yo más que el tema de que los extintores estén recargados, a mí más me parecería un riesgo y para mí el peligro tendría que ir más desde el punto que se genera el incendio. Porque el extintor por sí solo no te genera. O sea, el extintor sería una falta en el control. El tema de que el extintor esté es más el tema de control. Ahora, el tema del palet rojo, ya, si no me equivoco, el palet, ya, ok. El uso del palet vendría a ser más el peligro y el riesgo vendría a ser el palet que esté roto. Ah, un palet roto. Ah, perdón, rojo, disculpa. Eh, Podemos considerar como peligro el tema de los embalajes, porque va a haber manipulación, y el riesgo sería de que se haga el embalaje sobre una superficie, sobre un palet, en este caso en mal estado. Lo consideraríamos como riesgo. Riesgo de hacer el embalaje en palet roto, por ejemplo. ¿Y cuáles serían las consecuencias que va a generar el embalaje dentro de un palet que está en mal estado? Así lo podríamos considerar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para evaluar el riesgo, hacemos la combinación de probabilidad y severidad.
una simple multiplicación entre P por S, probabilidad por severidad. La probabilidad la vamos a obtener a través de la suma de estos cuatro factores. Cantidad de personas expuestas, si existen o no de procedimientos, si hay o no capacitación, la frecuencia de exposición al riesgo, la suma de estos cuatro me va a dar mi probabilidad. El modelo de Snowfield recomienda trabajar en una escala del 1 al 3, donde 1 es lo menor y 3 es el máximo. Entonces, si tengo de 1 a 3 personas expuestas, le coloco un nivel 1. No quiere decir que hay una persona expuesta, sino que es un rango 1 de probabilidad. Si tengo de 4 a 12, le coloco un 2, y si tengo más de 12, le coloco un 3. Y que a mí me parece muy poquito, le quiero ampliar. Ok. Siempre y cuando tú documentes cómo es tu metodología, no hay ningún problema. Bien, nadie podría venir a exigirte, no, tienes que hacerlo así, salvo que exista alguna norma sectorial que te obligue a hacerlo de alguna forma. Algo eso. Procedimientos. Si existen procedimientos, uno. Hay procedimientos, pero como que no son difundidos, están simplemente ahí pura pantalla. Dos, no hay procedimientos. Tres. Capacitación. El personal está entrenado, bien capacitado. Uno, el personal se ha capacitado parcialmente, no conoce detalle. Dos, el personal no está capacitado, no está entrenado. Nivel 3. La frecuencia de exposición. Estoy expuesto a riesgo una vez al año, de forma esporádica. Uno, una vez al mes eventualmente. Dos, una vez al día, permanentemente expuesto. Tres. Así lo voy marcando. Y la severidad, igual. Si mi severidad, esto ya es para multiplicar, si mi severidad es una lesión menor, sin incapacidad, de repente puede regresar a su trabajo al siguiente día, nivel 1. Si hay una lesión con una incapacidad temporal, le considero un 2, y con incapacidad permanente le consideraré un 3. Con eso entonces obtendré los siguientes resultados. Si a todo le marqué 1, tendré un riesgo trivial, luego bajito. Si por ahí a 1 le marqué 2, riesgo tolerable. Y si a más de eso, puedo sacar un riesgo moderado o importante o intolerable, que ya es el nivel más alto. ¿Esto qué quiere decir? Mientras esté en trivial y tolerable, mi riesgo es no significativo. O sea, hay exposición a riesgo, pero esta exposición es menor, es pequeña. No, no es probable, no es tan probable de que vaya a pasar un accidente. Y si es que pasa, no es que vaya a provocar un daño tan grave. Sí, de repente puede provocar alguna lesión de consideración, pero no tan grave, es revertible. En cambio, si ya estoy en el nivel significativo, estoy muy cerca que me ocurra un accidente, o en todo caso, si es que ocurre, las consecuencias van a ser graves. Estos valores que están aquí, puedes variarlos también. De repente dices, ingeniero 4, no, súbale a 6. Ingeniero K, súbale a 12. Ya listo. Pero insisto, esto todo para un procedimiento e indica cuáles son tus criterios. Maneja cuáles son tus criterios y en base a eso evalúa. Lo peor que podría pasar es que también vueles mucho con la valoración y que no sea acorde, no sea coherente. Ya tampoco no vas a poner, por ejemplo, si estoy del 1 al 36, no vas a poner que trivial es 20, pero ¿no? Ya es demasiado exagerado. Se supone que tienen que ser valores obviamente coherentes, valores que realmente tengan sentido. Si quieres dejarlo tal cual como está, también está bien. Y pues así, como podemos ver, evaluamos, en este caso, mi riesgo puro sin medidas de control, esto es mi riesgo máximo, y luego yo establezco mis controles, basándome en la jerarquía de controles, donde hay 5 niveles de control. Primero, la eliminación. En la eliminación yo busco eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. ¿De acuerdo? Eliminamos la fuente potencial. Yo no quiero que mi trabajador se exponga más a este riesgo, y decíamos, el riesgo siempre está presente, entonces no quiero este riesgo, elimino la actividad, elimino la fuente, elimino la presencia de mi trabajador en esto. Suele estar relacionado con el control de ingeniería, ¿de acuerdo? Porque generalmente cuando elimino la participación de una persona es para implementar, no sé, drones, maquinaria, qué sé yo, computadoras. Si no pudiéramos eliminar, otra opción es sustituir. Reemplazamos la fuente de riesgo por otra que sea más segura, menos riesgosa. Por ejemplo, si tengo que manipular algún tipo de químico que es altamente tóxico, de repente cancerígeno, reemplazo por otro que de repente es, no sé, menos concentrado, menos tóxico de repente, que tiene otro tipo de riesgo, de repente es más inflamable, qué sé yo.
Entonces ahí estoy haciendo una sustitución. Sustituyo uno por algo que sea menos riesgoso. Igual es riesgoso, pero menos riesgoso. El control de ingeniería que tiene que ver con implementar ya sea tecnología, maquinarias, herramientas, sistemas, robótica también puede ser, o procedimientos de trabajo. No necesariamente solamente escritos, sino cambiar el proceso como tal, ¿no? No solo mi papel, sino cambiar la forma de trabajar. Eso es control de ingeniería. Estas tres se consideran barreras más duras. BD, barreras duras. Esas son barreras más duras porque estas son más efectivas para evitar la ocurrencia del accidente, que es justamente lo que hacemos con la prevención. No queremos que pase el accidente. Si no puedo implementar ninguna de estas tres, debería aplicar estas dos. Los controles administrativos, en primer lugar, que tiene que ver con elaborar documentos, procedimientos, hacer capacitaciones, señalizar el entorno de trabajo. Y por último, la última barrera, no menos importante, pero sí la última opción, es usar el EPP. El calzado, el casco, el traje, los guantes, protector auditivo, protector visual, etcétera. ¿De acuerdo? Esta ya es mi última barrera porque estas dos, a diferencia de las anteriores, son barreras más blandas. Estas barreras de aquí no precisamente evitan el accidente. Estas barreras lo que hacen es reducir la gravedad del daño que te va a pasar a ti si es que llega a pasar el accidente. Es como yo decía, fíjate construcción, tú identificas que hay un riesgo de que puedan caer herramientas de altura y puedan golpear a un trabajador abajo. Y tú dices, ya, mira, entonces para evitar el accidente por esto, al trabajador le va a colocar un casco. Todos, casco bien colocado. Colocarte el casco va a evitar que caigan herramientas de altura, va a evitar que te peguen en la cabeza, pero la herramienta igual va a caer. El evento igual va a ocurrir. Quizá ya no va a ser accidente, ahora incidente, estoy reduciendo gravedad, pero el evento igual ocurrió. ¿Qué hago entonces? Pongo malla alrededor, pongo una red, las herramientas las amarro, qué sé yo. Ya, entonces ahora sí es una barrera más dura. Evita la ocurrencia del evento. ¿De acuerdo? A eso se refiere entonces la jerarquía de controles. Bien, recuerda entonces que la más eficaz son estas tres y ya estas dos son las menos eficaces, ya son tu última barrera, deberían ser tu última opción. Generalmente todos empiezan con el EPP, pero no, deberíamos priorizar primero la eliminación dentro de lo que sea posible. A veces no en todas las actividades podemos hacerlo, lamentablemente, pero hay que considerar cuáles sí y cuáles no. Y bueno, entonces establezco mis medidas de control. Puedo, en todo caso, dividir, ¿no?, mis columnas y colocar cada control dependiendo cuál jerarquía estoy aplicando. Y finalmente con eso vuelvo a evaluar y ya voy a tener mi riesgo residual todo debidamente controlado. Ingeniero, ¿qué pasa si no está todo controlado? ¿Qué hago? Si algo todavía me quedó altito, yo debería suspender esa parte de la actividad. Si puedo la actividad completa, mejor, pero si no puedo, suspender al menos esa parte de la actividad hasta poder controlar. Ingeniero, es un crimen si Sunafil llega y me encuentra así que mi hiper tiene uno en residual altísimo sin controlar. Es un crimen. Siempre y cuando, digamos, se me ocurre, ya, tema eléctrico también, sigamos con eléctrico. Digamos que tú has identificado que van a manipular un tablero y no tienes medidas de control, entonces todavía está alto, ¿no? Puede haber riesgo de electrocución. Entonces el inspector viene y te encuentra y dice, mira, acá hay un riesgo alto. Porque siempre revisan tu riesgo y dice, a ver, los riesgos residuales, a ver, van al más alto. Ah, mira, acá hay un alto. Acá riesgo por electrocución sin control. Ok, ¿qué están haciendo? Entonces, si tú le dices, sí, mira, para eso hemos contratado a una persona que venga a capacitar, son 2 sesiones, ya hicimos una, hemos comprado nuevo equipamiento, falta capacitar en su uso, de momento está restringida esa zona, no pueden entrar, qué sé yo, muestras evidencias o al menos un plan ya planificado, ya programado de cuándo se va a hacer, de actividades para controlar este riesgo, no hay problema. Si es una filba y encuentra que efectivamente el personal no está haciendo la actividad que está marcada aquí como alto, como riesgo significativo, entonces no hay inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora, si una fila encuentra que esto está alto y encuentra trabajadores metiendo mano ahí a la caja sabiendo que no tienen medidas de control, entonces, claro, ahí sí es grave, ahí sí te van a colocar una sanción. Oye, mira, se está exponiendo el riesgo, infracción grave. Mientras no pase nada. Peor aún, se accidenta el trabajador. Sonafil llega y encuentra que tu hiper estaba alto y él estaba haciendo la actividad. Ahí sí.
ahí sí es grave. Ahí sí, perdón, ahí es muy grave. Ahí sí es muy grave. Porque si quieren el primer caso, por ahí la puedes lidiar como que sí, miren, acá pasó esto, ya medidas de control, revertimos la situación, nada pasó, ok. Pero cuando el accidente ocurre ya no hay nada que revertir, el accidente ya pasó, no lo vas a resolver. Podrás hacer cosas para el futuro, para la mejora, pero el accidente ya ocurrió y eso ya no es negociable. Ya el evento ocurrió y te colocarán la sanción, sin opción a reclamo. Pero por ahí que la opción a reclamo es de que no tuviste responsabilidad, que lo hizo por su cuenta, qué sé yo, pero muy complicado, muy difícil. De que se puede, ¿ah? Se puede, pero ya es más complicado. Ya es parte legal, eso ya no es parte que yo maneje mucho. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Javier me hizo un sabotaje, un empleado molesto lanza agua a un tablero eléctrico. ¿Cómo sería el caso? Digamos que ocurre un accidente así por un sabotaje. Yo creo que ya ahí entra a tallar, entiendo, ¿ah? Por parte de la empresa, ya ingresan a colocarle una denuncia al trabajador que lo hizo, porque ya esto ya no es tema de accidente, ¿no? Es un tema de que están haciendo daño a la empresa y a los trabajadores. Ahora, suponiendo que hayan habido personal que sufrió daños a consecuencia de esto, ya el accidente por ahí, como que Sunafil puede llegar a investigarte, ya sabemos que la causa no es por una falla en tu planificación, pero sí por ahí que Sunafil te va a estar indicando de qué medidas tenías tú para evitar de que si es que algo fallaba y ocurría el evento, como ha ocurrido, cómo se iban a proteger ellos. EPPs, capacitación, interruptores, puestas a tierra, aplicación de 5 reglas de oro. Ya por ahí, insisto, o sea, ya el evento ocurrió. Hicimos lo posible para prevenirlo, pero ocurrió. ¿Cuáles fueron tus medidas de tus otras medidas para reducir el daño? Eso sería lo que tendrían que tener a la mano. Bien, cada vez que ocurre un accidente, eso sí, tengan siempre en cuenta. Hiper al día, procedimientos de trabajo al día, charlas de 5 minutos del día también, bien llenadas, actualizadas, evidencias de capacitación, exámenes médicos vigentes, ¿de acuerdo? Mantenimiento preventivo de equipos, entrega de EPPs, son cosas que se suelen tener, ¿no? Bueno, eso se ve más a detalle cuando hacemos investigación de accidentes. Pólizas STR también vigentes al día, hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿no? Nos hemos pasado bastante el tiempo, creo que se me fue mucho hablando de la parte inicial. Hablemos de dos puntos finales. Primero, el mapa de riesgos. El mapa de riesgos, no confundir con la matriz de riesgos, el mapa de riesgos es un plano en el cual yo identifico, como su mismo nombre lo indica, riesgos. No exactamente señalizaciones, no va más por ahí, sino más que todo qué riesgos hay. Digamos, aquí está mi tablero eléctrico, acá hay riesgo de electrocución. Si tengo una señalización ahí pegada en la realidad, acá. Si no la tengo, tampoco no es, debería, pero bueno. El mapa de riesgo lo que busca es que identifiques riesgos. Acá hay riesgo de esto, acá hay riesgo de que me puedo resbalar, acá hay riesgo, por ejemplo, de bajas temperaturas, riesgo de cargas suspendidas y cuáles son mis medidas de control. Es que aquí mi medida de control es que usen este calzado apropiado. Aquí mi medida de control es que usen EVPs, acceso restringido, medida de control, qué sé yo, también acceso restringido, etcétera. Eso es mi mapa de riesgos, ¿de acuerdo? Mi mapa de riesgos es un plano en el que yo identifique todos los riesgos que tengo, ¿de acuerdo? Todos los riesgos que pueda llegar a tener. Ingeniero, ¿puedo colocar aquí también mi señalización de las demás? No deberíamos mezclarlas. Aquí solamente riesgos, ¿bien? Y recuerda que al igual que el IPAR tienen que estar publicadas, ¿bien? Ya por último, y antes de pasar a responderle la pregunta aquí a Santi, que creo que me ha dejado una, hablemos del ATS. Le decía a nuestra compañera Laura, creo que era, que el ATS es un formatito que se llena toda vez que a mí me toque hacer una actividad que no es rutinaria, que no estoy acostumbrado a hacer, que no está considerado dentro de mi procedimiento de mi hiper, eh, y en construcción que se hace siempre, ¿no? Así sea rutinario o no. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Digamos, por ejemplo, que un trabajador tiene que operar una máquina, digamos, que es contratado para eso. Se valora la máquina, no hay mucho tiempo para ir con mantenimiento, digamos que están ocupados, digamos que toma mucho tiempo, y el trabajador dice, ¿sabes qué? Yo tengo la competencia para poder repararlo.
tengo la competencia. Tú lo revisas y efectivamente tiene la competencia, he llevado cursos, ya tiene experiencia, qué sé yo. Pero no está contemplado antes. Entonces, ¿qué hacemos? Es una actividad nueva, una actividad que no estaba contemplada antes, solamente para mantenimiento. Llenamos un ATS. ¿Qué se hace aquí? En el ATS llenamos toda la secuencia de etapas que se van a tomar e identificamos los riesgos asociados a esas etapas. Tengo mis actividades, mis riesgos y luego mis medidas de control. Fíjate en este ejemplo. Aquí tengo una secuencia de tareas. Voy a esmerilar unas barras. Retiro la barra de la caja alimentadora. La voy a colocar con el esmeril y dejo la barra esmerilada en el producto terminado. Listo. Tengo 3 etapas. Muy bien. Identifico riesgos de cada una. ¿Sabes qué? Al momento de agarrar la barra me puedo cortar. Se me puede caer encima de los pies. Al momento de colocarla contra el esmeril, el disco puede saltar. Me va a saltar chispas hacia mí. Me puedo cortar la mano, puede quedar mi mano atrapada. Al momento de dejarla en la caja de producto terminado, toda la caja se me puede venir encima. Me va a volver a caer algo en los pies. Me voy a volver a cortar. Ah, muy bien. Entonces establezco mis medidas de control. Para evitar cortarme, voy a usar guantes, voy a colocarme calzado con punta de acero, si es que no es trabajo eléctrico. Voy a colocarme gafas protectoras, que pantalla visual, manga larga, chaleco ignífugo, qué sé yo. Verificar que cuente con la guarda protectora, tener un ayudante para que se lleve el producto terminado, etcétera. Entonces, lo que hago con el ATS es identificar todas esas medidas de control para esta actividad en específico que me toca hacer, que no es rutinaria, para poder justamente evitar la ocurrencia del accidente. Para eso es un ATS. ¿De acuerdo? Es muy similar al hiper y también muy parecido al hiper C continuo, sino que en el hiper C en general, lo que hacemos es identificar riesgos por puesto de trabajo y el ATS es más para una actividad en específico. Muy parecido más al hiper C continuo, donde identificamos también peligros y riesgos de la actividad que se va a hacer en el día, que sirve bastante también para que el trabajador recuerde, evoque, traiga a la memoria o tenga siempre presente los controles que sí o sí tiene que aplicar. ¿De acuerdo? Y ahora sí, con eso vamos a cerrar la clase, no sin antes responder aquí una pregunta de Santi. Me dice, una máquina en el área de producción o área técnica que está prendida sin usar 1 a 2 horas. Ah, ok, 1 a 2 horas o 12 horas o 1,2 horas. Bueno, ya digamos 2 horas. Por ejemplo, un motor o bomba de aire considerado como peligro o riesgo. Ya tenemos una máquina que está prendida. ¿Por qué está prendida? Es parte de tu procedimiento, es parte de tu función, es porque demora mucho tiempo si la apago, demora mucho tiempo que vuelva a tomar la marcha. Si es parte de tu procedimiento, de tu actividad, sería un peligro, porque puede provocar un daño. El riesgo vendría a ser que si es que falla algo, o si alguien se acerca, o algo sale mal, puede provocar algo. Ahí vendría a ser el riesgo. Puede ser una guillotina que se usa para cortar papel o cartón. La manipulación de la guillotina podría ser un peligro. El riesgo sería que la guillotina, por ejemplo, esté en mal estado o que se use de mala forma y esto pueda generar cortes o amputaciones también, por ejemplo. Claro, entonces no se olviden, peligro es fuente o situación. El ruido. Ah, el ruido. Ah, el ruido. Ok. Para ese tipo de casos en el ruido, para no dejarlo solo en que yo teorizo que sí me va a provocar mucho daño o teorizo de que no, lo más recomendable sería que en tu siguiente monitoreo ocupacional, si ya lo tienes cerca mejor, lo evalúes que hagan la medición de ruido y ellos te midan cuántos decibeles está provocando, si está o no dentro del límite. Si encuentras que sí está superando, deberían entonces implementar una medida de control. Si ven que de repente no está superando, ok, se supone que estamos más o menos bien, podríamos por ahí implementar alguna que otra medida de control de todas maneras por precaución, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este tipo de casos de, no sé si está muy expuesto a ruido, muy expuesto a iluminación, muy expuesto a, qué sé yo, a presencia de, por ejemplo, de tóner de las computadoras en área de oficina, de preferencia, siempre es sacarlo, y por eso justo el IPER también lo considera, con los resultados de los monitoreos ocupacionales. De ahí te va a dar el dato más preciso para saber qué tan grave es, sobre todo para que lo valores correctamente y sepas cuánto control necesitas. De repente no requiere tanto, de repente sí requiere mucho más de lo que contemplábamos en un inicio. Eso se complementa con los monitoreos ocupacionales. Bien, la siguiente clase de repente tocamos un poquito más de la parte de monitoreos. Bueno, señores,
Vamos a dejar la clase hasta aquí, me he extendido un poquito. Voy a procurar que la siguiente clase tenga más tiempo para poder responder también otras preguntas que puedan tener. Me gustaría que todos ustedes estén entendiendo todos los puntos que estamos tocando. No te olvides de dar tu examen, por favor, para que puedas acceder a tu certificado. Y bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí nada más. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los dejo con la coordinadora para que dé indicaciones finales. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.